Comenzamos con Celulosa, es una empresa argentina líder en el sector foresto industrial integrado de un sólido y sustentable desarrollo forestal hasta la fabricación, comercialización y distribución de productos de alto valor agregado con éxito en el mercado tanto nacional e internacional. Tiene actividades en Argentina y Uruguay, se dedica al papel tissue, o sea, al tissue, al packaging, a la impresión y escritura, a lo que es la pulpa, al forestal, a la madera y a la distribución a través de, por ejemplo, Casa Hatton, que es una de las distribuidoras de todo papel. Después, bueno, tiene 4 plantas, Virasoro, Industrial San Chabel, otro que no hay es Arrochos, que se dedica para madera para exportación, Planta Zárate y, bueno, la de Capitán Bermúdez como una de las más importantes, o la más importante. Hablando de eso, justamente estuvo una parada y acá hay un video sobre Celulosa y la renovación, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, gracias a 951 colaboradores en la planta de Capitán Bermúdez, ¿no? Proveniente del exterior, tercerizados, 68 proveedores que trabajaron 27 días en la planta de Bermúdez, una empresa sustentable para todos los argentinos, se termina de decir Celulosa, con una inversión de 8,5 millones de dólares. Vamos ya a los números. El ejercicio 2022-2023 arrastra un saldo positivo de 1.593 millones, si bien es 108,8% mayor que el año pasado. Es producto de tener una menor alícuota de impuesto a las ganancias y los resultados antes de impuestos es menor en sí. Ahora lo vamos a ver. El segundo trimestre del 2022-2023, en particular, de un déficit de 227 millones contra los 494,2 millones de positivos del año pasado. Vamos a ver en la página 9 el estado de sumas y saldos, donde vemos que antes de impuestos la ganancia fue de 4.047 millones contra 4.324, si bien hay mayor venta, alrededor de 2.000 millones de pesos, una ganancia bruta de más de 2.600 millones y una operativa también. Hay por diferencia neta de cambio, bueno, es lo que compensa todo esto. Seguimos. Bueno, según el último informe del INDEC, y esto no es muy auspiciante para el tema de papel, la capacidad instalada de UCI, que es la sigla del informe del INDEC de papel y cartón, en noviembre llegó al piso del corriente ejercicio, es decir, lo menor que tuvo el menor porcentaje de la utilización. Puede ser por las plantas paradas. Ahora vemos la argumentación que dice el INDEC, 73,4, que es 6,1 puntos porcentuales menor que en noviembre del 2021. Fix SR mantiene la calificación para la empresa y su perspectiva estable. Por un lado, el crecimiento del precio de la pulpa y por otro, su mejoría en la flexibilidad financiera. Después vamos a ver algunos datos. Y como vimos en el video, a fines del último trimestre, principio de alrededor de, acá dice 25, 27 días, una importante parada de mantenimiento en planta de Capitán Bermúdez, interviniendo sus principales unidades productivas, invirtiendo para esto 8,5 millones de dólares. Vemos lo del INDEC, que tenemos lo siguiente. La utilización de capacidad instalada en el nivel general fue de 68,9. Para el papel y cartón, o sea, lo que más trabajó fue industrias metálicas básicas, que llegó casi al 87%, y papel y cartón, que está por encima del promedio, es 73,4%. Por ejemplo, producción de alimentos y bebidas está por debajo del promedio, así como la automotriz, etcétera, etcétera. Respecto al papel y cartón, que es el tema que nos incumbe, vemos que hay una baja desde julio, que llegó al techo en 81,4
de la capacidad instalada. Noviembre después fue bajando con alguna remontada en septiembre. En noviembre 73,4 y esto, o sea, tal capacidad instalada la tiene tal baja desde enero del 2022. Esto se argumenta, o el INDEC aumenta, por la disminución en el uso de plantas productivas, principalmente una menor producción del cemento, papel y cartón para envases y embalajes y una menor fabricación a lo que sea papeles sanitarios. Después, bueno, lo de Capital Bermúdez ya lo dijimos. Respecto a FIX-SR tenemos lo siguiente. La perspectiva estable con una nota mediana, ¿no? O sea, BB es la calificación. Esto es la concreción general de la EBITDA estimada entre 30 y 35 millones, llegó alrededor de 31,8, estando en este rango que estimó FIX-SR, referido a dólares, no 31 millones de dólares, y un servicio de deuda anual estimada en 20 millones para los próximos 3 años, donde se ha llegado a estar en torno a los 2x, es decir, deuda sobre EBITDA, y agosto en sí fue 1,7, bajando ya, no 1,7, 2,6, perdón, pero bajando el promedio de los últimos 12 meses, que era 4,1. Se llegó a un pico en el 2021 que alrededor de 9,5. ¿no? Esto va 10, perdón. Esto, perdón, me equivoqué, era 2,9, pero es 4,5, acá es EBITDA no operativo. Igual, total ajustada, no pasa nada. Acá creo que nada más. Se tiene un flujo generado por operaciones también a la altura del año 2020 y nada más acá. Y no reparte dividendos porque viene con un saldo acumulado negativo de otros años. Los resultados, los ingresos por venta son de 27.919, como vimos 2.000 millones más que el año pasado, es decir, un 7,6% más. Los costos de venta son de 2.235 millones, un ahorro del 2,8%, el margen de EBITDA sobre ventas es de 16%, el año pasado era de 9,8%. Las existencias dan 8.478, bajando 0,4%, el año pasado bajaba 4,8%, y el precio de la pulpa subió 20,9% y ahora, como vamos a ver, se está estabilizando más o menos 2,50 cuando tenía una curva creciente. Ahora medio que está lateralizando hace unos meses, de hecho ha bajado 0,7% si se lo compara con octubre del 2022. Bien, acá que dije ingresos por venta y todo eso. Bueno, en esto vemos la página 30, en los inventarios son alrededor de 8.500 millones, parecido al año pasado, al año pasado, al comienzo del ejercicio, el año pasado había bajado alrededor de 500 millones de pesos. En cuanto a los inventarios, hay un aumento de alrededor de 800 millones de pesos. Esto se da principalmente por las materias primas y materiales. El precio de la pulpa, donde tenemos en el índice de pulpa, papeles y productos más o menos así aliados, se llegó a 250,76, que es el último mes. Como vemos, hay una baja contra octubre y ahora está descendiendo. Había tenido un pico de julio y de agosto, y en noviembre del 2020 que llegó a un piso después de haber subido, y después volvió a subir. Después de haber subido, hizo una pequeña descenso, pero después volvió a subir 207,44 dólares. La facturación de pasta y papel, que es el 86,6% del total, sube 8,5% interanual, se factura al exterior el 14% y cae un 14,4% por depreciación del dólar. Esto se puede ver en FENAPEL, que según lo que informan, en dólares la facturación fue mayor. Al mayor cliente se facturó un 15,4% del total, un 20%
2021, 2022 un 11%. En el mercado externo, Uruguay baja 8,9%, en Chile sube 0,5%, en Bolivia baja 32,5%, se destaca Brasil subiendo 17%, y la madera sube un 1,8%, se exporta el 2,6% y baja 62,2%, las exportaciones principalmente a Chile y a USA. A ver si tengo lo de FENAPEL, Fábrica Nacional de Papel, como vemos en dólares, acá ha mejorado la facturación, fue de 8 millones de dólares a 9,4 millones de dólares este año. Eso es lo que quiero decir, a pesar de la bajada en lo que es el mercado externo. Pero vamos a ver lo que recién informé. En la página 29 tenemos una diferencia de 2.000 millones en lo que es venta de papel, en el mercado interno una diferencia de 200 millones, en el mercado externo una baja importante, ¿no? 600 millones más o menos. Perdón, acá fui lo de la madera, en la madera es 200 millones. Bueno, Uruguay más o menos se mantiene, de 2.000 millones a 1.853 millones, Chile se mantiene, Bolivia baja bastante, Estados Unidos cada vez menos, antes era uno de los principales lugares a exportar o nichos de exportación, y Brasil está subiendo de 171 a 200 millones. En cuanto a la madera, bueno, hay más o menos está en el mismo rango, o sea, 1,8% de suba, pero la exportación también hay una baja importante de 257 millones a 97 millones. Y después hay un cliente solo, que lo que quiero decir que es el 15%, 3.726 millones de los 24.000 millones, o de los 27.000 millones, perdón, y el año pasado era 2.848 millones. Esto está todo centrado, focalizado en un cliente que tiene más del 10% de la operación, ¿no? Bueno, en producción y despacho el papel y pulpa baja un 24,5% por parada de la planta, y la producción es la menor en 5 años. El despacho baja un 16,8%, exportando 17,1% el volumen, bajando un 25,5% la exportación. La madera mantiene su producción respecto al periodo anterior, el despacho baja un 2,2%, y su exportación, que es muy poquita, 4,8% en total, baja un 28,7% por menor demanda de Norteamérica y Asia. Bueno, en esto vemos la reseña, donde tenemos acá en la producción de papel la más baja en 5 años, pero las ventas no, está a la altura de lo que es 2019-2020, 2018-2019. Sí, la exportación ha bajado bastante, la menor de 5 años también en lo que se refiere a papel. En madera en venta local está a nivel del año pasado, a pesar de que difiere mucho de lo que era hasta 2019-2020, y la exportación, hay mayor nicho de exportación, pero bueno, es muy poco en porcentaje, ya que no llega al 5%, ¿no? Los gastos por naturaleza son de 11.801 millones, sueldos y jornales bajan 6,7%, las depreciaciones bajan un 26,1%. Esto se da una suba interanual, los gastos generales en 1,2%, la dotación aumenta, son 15 más que el trimestre anterior, no 10, eran 1.464, y nada más acá. Lo voy a arreglar porque eran 15 más. Lo arreglo dentro de lo que veo después. Bien, en gastos vamos a la página 30-32, hay gastos en los costos de producción, sueldos y jornales. Las depreciaciones bajan alrededor de 500 millones, esto se da porque se tienen menores inmuebles y que se han vendido a lo largo del año pasado para sanear ventas, ya que como vimos la deuda sobre EBITDA llegó 10 a 10, hoy está en alrededor de 2,6, se ha bajado un cuarto eso, y nada más, listo.
Vamos a los resultados financieros, que acumulaban un saldo positivo de 930 millones, un 74,3% menor que el año pasado, producto de una brecha negativa de diferencia de cambio de 3.570 millones, es decir, ahorro en pasivos financieros. Los préstamos financieros suben 18.493 millones, un 6,3% menor que el inicio del ejercicio. El 87,4% de la deuda es denominada en dólares, pero no así los activos. Los activos están casi todos en pesos. Así que eso es una traba para esta empresa con la adquisición de moneda extranjera. El flujo de fondos es 1.848,3 millones, un 2% menor que el mismo periodo, disminuyendo 533,3 millones. Bien, en esto tenemos lo siguiente. Los resultados financieros aumentan lo que es por ingresos, 300 millones por el resultado de inversiones temporarias, pero en sí la diferencia de cambio, hay una diferencia de alrededor de 3.600 millones. Esto es por los egresos, por el ahorro de egresos por variación cambiaria, ahorrándose 4.000 millones el año pasado, y este periodo solo 200 millones de pesos. En cuanto a préstamos y otros pasivos financieros, hay una baja del saldo de alrededor de 1.250 millones de pesos, dado por pago de intereses, ahorro en pago de intereses y diferencias de tipo de cambio. Acá lo que digo de los pasivos corrientes, que casi el 88% son en dólares. Me refiero a los préstamos y otros pasivos financieros, pero bueno, los pasivos no corrientes, no los corrientes, sino que hay mucho en pasivo no corriente en dólares, igual es casi todo, ¿no? Y los activos corrientes, a ver, activos pasivos financieros en monedas de origen, vemos que es casi todo en pesos argentinos, ¿no? O bastante porcentaje. Vendría a ser el complemento, esto es 87 y acá el 87 es en pesos. ¿Qué más acá? El flujo de fondos es parecido al año pasado, baja de 1.886 millones a 1.848. Ahora hay más inversiones en fondos comunes de inversión. Antes había todo más en bancos. Hay una disminución de 533 millones y lo que es generado por flujo operativo pasó a positivo en 2.211 millones contra un negativo de 570 millones. Y para repasar un poco, aprovechando que FIXCR lo divide mejor, vemos las obligaciones negociables que cuentan la celulosa. Tiene la obligación negociable número 13, que paga un 10% anual. Esta 13 se hizo principalmente por una refinanciación de la obligación clase 10 en diciembre del 2019 y se amortizará en 4 cuotas. Después se hizo una adenda de esta obligación negociable, ya que el interés es bastante atractivo, un 10%, como dije anteriormente, ¿no? Otra es la 15, que se paga también 10% de interés, dólares americanos también, y esta dio un monto de emisión de 3,1 millones, nada que ver con la otra, que era 60. Y la última, que es la clase 17, se hizo en agosto de este año, 2.500, 9,5 millones, se paga en dólar link, es decir, no se paga en dólares, dólares billete, sino en dólar más tipo de cambio, más, bueno, la diferencia del tipo de cambio, más un interés extra de un 9,5. Y nada más. Bueno, en enero del 2023 se aprobó la reducción del programa de obligaciones negociables de 280 a 150 millones, ya que hay un gasto por montos, ¿no? Entonces por eso se decidió en la asamblea bajar este monto, y ya se hizo el prospecto a medida de esto. En este ejercicio se está trabajando con condiciones de normalidad, ya que en el semestre del periodo anterior se sufrió falta de insumos y las restricciones del personal, por lo cual, bueno, aumentó un poco la capacidad, pero se reprograma, además que se tuvo que reprogramar 2 veces los acondicionamientos de la planta de Capitán Bermúdez en 2 ocasiones, hasta que entre agosto y septiembre se pudo hacer.
Se invirtieron 2,9 millones en línea de deboneado para madera, para lanzarla en marzo del 2023, y en eso me voy a parar un poco para leer y para decir esto. Bueno, aquí hay una nueva deboneada marca Vantec de origen brasilero, apuntando a incrementar el rendimiento de la materia prima procesado por rollos de menor diámetro y reduciendo el desperdicio. Asimismo, mejorar la calidad de las láminas obtenidas de acuerdo a estándares internacionales. Las inversiones es de 2,4 millones de dólares, la cual incluye obra civil de ampliación de la nave industrial, previendo la puesta en marcha en marzo del 2023. La mencionada línea se le tiene que complementar una instalación de sistema de cámaras de vaporizado con un costo de $500.000. La liquidez va de 0,66 a 0,72. Todavía esto es preocupante para la empresa. Si bien aumentó un centavo de un trimestre a otro, se va a seguir emitiendo deudas o se va a seguir enfocando a reducir. También lo tiene Fanapel este programa, y es, bueno, como dijimos, activo corriente menos pasivo corriente es capital de trabajo, ¿no? Y en ambas la tiene negativa. La solvencia baja de 0,21 a 0,17, el valor del libro es 85, la cotización aumentó muchísimo, 145,5. Hay que tener en cuenta que ya hizo su recorrido, que tiene algunas falencias que enfrentar, como, bueno, la deuda de capital de trabajo, la deuda en dólares, que tiene una tasa, bueno, ahora está a la altura de otras, pero no, y la baja de producción de lo que es cartón y papel, así que hay que esperarla todavía. La capitalización es de 14.686 millones de pesos y la ganancia por acción acumulada es 15,74. Esto